El Evangelio de Marcos relata cómo Jesús realiza un apostolado tan intenso que rápidamente se hace famoso y vienen del norte, del sur, del este, del oeste, de los pueblos judíos y también de los pueblos paganos para encontrarse con el Señor, para escuchar sus palabras de sabiduría, pero sobre todo para obtener algún milagro de sanación física. Por eso todos intentaban tocarlo y Jesús tuvo que ponerse en una barca para poder hablar a la gente y no lo apretujaran tanto. Eh, Eso demuestra que realmente el Señor está entregado 100% en lo humano, porque en lo divino obviamente es absolutamente infinito su amor, y en lo humano también. O sea, Él corresponde con su voluntad humana a la voluntad divina. Y su entrega es total. Es un santo, realmente. Es perfecta la entrega, la ofrenda de Jesús. Hoy celebramos también una santa, como ayer, una niña santa que murió más o menos con la misma edad. Ayer celebrábamos a Santa Inés y hoy a Beata Laura Vicuña, una niña que nació en Chile, pero que se santificó en Argentina, concretamente en Junín de los Andes. Estamos hablando cerca de la Patagonia Argentina, que es un ambiente igual como en Chile, donde predominan los mapuches. Entonces ahí realizaban un trabajo muy bonito los salesianos, educando a los niños y niñas de origen mapuche. Por eso tal vez con el paso del tiempo los mismos salesianos han propuesto que los rasgos de Laurita Vicuña eran indígenas, eran mapuches. Y hubiera sido bonito que Laurita Vicuña hubiese sido una niña mapuche, como lo es otro santo salesiano, Beato Seferino Namuncura, también en Argentina. Pero la realidad es otra, y es que esta niña era hija de eh, José Manuel Vicuña, no, José Domingo Vicuña, que era un militar de la aristocracia criolla chilena, que luchó en la Guerra Civil de 1891. Quedó muy debilitado porque el bando de él perdió, porque era balmacedista, y tuvo que huir al exilio, ¿no es cierto? Y en Temuco murió muy débil. Y entonces quedó su señora, Mercedes Pino, que no pertenecía a la aristocracia chilena, sino que era de origen humilde, pero que también tenía rasgos mestizos y europeos. O sea, en ningún caso estos dos padres tenían rasgos mapuche, ¿no? Entonces, yo hago hincapié en eso porque creo que hay que predicar con la verdad, ¿no es cierto? Hay que decir la realidad. ¿No? Laurita Vicuña seguramente tenía otra fisonomía, no como la que están tratando de imponer ahora. Pero lo importante no es el aspecto físico de ella, obviamente, sino que sus virtudes y sus dones espirituales. Ella en el colegio salesiano de las monjitas de María Auxiliadora logró entender que existe un camino de santidad, un camino de protección en la iglesia, que no era exactamente lo que estaba viviendo en la casa argentina de Manuel Mora, que era el conviviente de su mamá, que la aceptó como amante a cambio de servicios completos, digamos así, como amante y como empleada de casa, ¿no? Y era un hombre muy malo, muy abusador, ¿no? Eh, por eso Laurita Vicuña ha sido nombrada la patrona de los niños que sufren violencia intrafamiliar y también incesto, porque lamentablemente hay mucho abuso de parte de padres hacia hijos y de padrastros hacia hijos o hijas, ¿no? Y entonces Laurita Vicuña tuvo que resistir eso. No contento con abusar de su propia madre, ella veía que este hombre quería abusar de ella misma. Y al menos hay dos ocasiones en las cuales hay testimonios claros, ¿no es cierto? Y también testimonios orales de los golpes que sufría Laurita Vicuña, que después las monjitas los veían en el colegio, y sus amigas también relataron eso, sus compañeras de curso, con el tiempo, en el proceso de beatificación. Entonces ella sufrió abuso, maltrato físico, y como ella en las continuas digamos, invitaciones, entre comillas, de este señor Mora,
rechazaba esa, eh, ese abuso. Entonces este señor la golpeaba y además la hacía dormir a la intemperie. Y eso generó en la pobre Laurita Vicuña una tuberculosis con los pulmones que cada vez estaban más destruidos. Entonces, al verse enferma, así ella ofrece su sufrimiento y también su propia vida por la conversión de su mamá, para que deje de convivir con este hombre y deje de eh, permitir que abusen de ella también. Entonces, poco antes de morir, a los 12, 13 años más o menos, ella nació justamente en 1891 y muere en el 1993, más o menos 94. No, 1903 o 1904. Ahí sí, tenía 12, 13 años cuando murió. Entonces, antes de morir, le dice a su mamá que ella ofreció su vida por su conversión y que por favor deje a ese hombre porque no le hace bien convivir con él. Primero, está pecando mortalmente y segundo, no le conviene porque es un hombre malo nomás. Y ella le hizo caso. Se alejó de él y empezó a vivir una vida también de santidad al ver el ejemplo de su hija. Así que realmente es un ejemplo maravilloso. Y ya no estamos hablando de una niña italiana, de la aristocracia romana, sino una niña chileno-argentina, digamos, y nuestra, que nos enseña que sí es posible luchar por la santidad, sin importar la edad, el sexo, la condición social, si está en una etapa de riqueza o en una etapa de pobreza, como le tocó sufrir a ella al final de su vida. Lo importante es entregarse por entero a Jesús y decidirse por entero a estar con Dios. Ella de hecho tenía esta intención de ser religiosa, ¿no? Salesiana, pero Dios la llamó antes de tiempo. Como es patrona de los problemas intrafamiliares, conviene hoy día también comentar que existen ya muchas familias que están ofreciendo eh, el sacrificio de no convivir, digamos, humanamente como marido y mujer, porque muchas veces estas parejas no pueden casarse por la iglesia, ya sea que uno de ellos haya estado casado antes por la iglesia o por otro motivo no se puedan casar. Entonces, muchas de estas parejas que conviven después de muchos años, incluso con hijos, están decidiendo no tener esa relación íntima para poder entregarse por entero a Dios, y quererse como marido y mujer, o sea, como compañeros de vida, pero no como esposos legítimos, porque no pueden casarse por la iglesia. Y no son pocos las parejas que están siguiendo este camino de ofrecer ese sacrificio, ¿ya? Y se dan cuenta que son mucho más felices porque pueden tener a Dios en su vida. Vivir en gracia de Dios es infinitamente mejor que vivir en pecado. Esa es la visión en el fondo que tuvo también Laurita Vicuña, que le quiso traspasar a su mamá y ella lo captó, que era mejor quedarse sola, a lo mejor más pobre y menos protegida, pero en el fondo confiando en Dios y en gracia de Dios. Es mucho más importante. A estas parejas que están viviendo así, se les puede llamar, entre comillas, como una especie de matrimonio espiritual josefino, ¿ya? Porque, según Santo Tomás de Aquino, la unión que había entre San José y la Virgen María era realmente un matrimonio. Era un matrimonio legal, a pesar de que nunca hubo una unión física entre San José y la Virgen. Ambos conservaron su virginidad hasta el final y, no obstante, ellos sí se abrieron al don de la vida, que fue recibir a Jesús, educarlo como el hijo que le dio sentido a la vida de ellos como matrimonio. Por eso Santo Tomás dice que sí fue un verdadero matrimonio, no solo en lo legal, en lo putativo, digamos, en la apariencia, sino en la realidad. Entonces también puede ser que un matrimonio, cuando llega a cierta edad, aún casados por la iglesia, decidan, como lo hizo San Bartolo Longo con su esposa en Italia, vivir una vida de continencia, de castidad, para dedicarse a las cosas de Dios, para orar juntos y para vivir como San José y como la Virgen María. Tal vez esta
decisión no es muy común hoy en día y ni es muy conocida tampoco, pero cada vez son más los que están optando por eso para poder alcanzar un mayor estado de santidad, de amor a Dios, de amor al prójimo, de aprovechar los pocos años que quedan en la vida para servir a Dios de una manera más profunda e intensa, porque a fin de cuentas lo que nos espera a todos nosotros en la vida eterna, como dice Jesús, es vivir como ángeles. Ya no van a haber más matrimonios como se ven aquí en la tierra.